Se acercaron a Jesús algunos fariseos y para ponerlo a prueba le plantearon esta cuestión: ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Él le respondió: ¿qué es lo que Moisés les ha ordenado? Ellos dijeron: Moisés permitió redactar una declaración de divorcio y separarse de ella. Entonces Jesús les respondió: si Moisés les dio esta prescripción, fue debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio de la creación, Dios lo hizo varón y mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Cuando regresaron a la casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Él les dijo: el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra aquella. Y si la mujer se divorcia de su marido, se casa con otro, también comete adulterio. Le trajeron entonces unos niños para que los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Al ver esto, Jesús se enojó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después los abrazó y los bendijo, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Vamos a tener presente en esta celebración y en esta reflexión a todas las familias que intentan vivir el matrimonio con la fidelidad con que Dios sueña de cada uno de nosotros, sobre todo las familias o los esposos que son jóvenes. Tendremos presente en esta reflexión. Esta vez voy a ser un poco técnico para poder compartir el pensamiento que nos propone la liturgia de la palabra en este domingo. En el principio de la creación, Dios hizo el hombre y la mujer, dice el relato del Evangelio. Este va a ser un poco el trasfondo de lo que vamos a intentar decir a partir de la palabra de Dios. Yo quiero partir de una premisa que pienso que nos va a poner a todos en esa situación. Tenemos que tener presente que somos hechos para construir relaciones, no para destruirlo. Este era el sueño de Dios en el principio, que seamos hombres y personas de relaciones, no que destruyamos una relación. Y todo esto parte ¿de dónde? De la pregunta que le hacen a Jesús: ¿es lícito que el hombre se separe de su mujer? En Israel esto era obvio. El hombre podía tranquilamente separarse de su mujer. No había dónde perderse ante esta pregunta que le hacen los fariseos. Pero fíjense, ¿a dónde va Jesús? Va más allá de la ley, porque les dice: vamos a ver, vamos a ir al principio de la creación. Y en el principio de la creación, Dios hizo al hombre y la mujer.
Entonces la intención, fíjense, ante la visión de los fariseos de pensar en un Dios legislador que dicta simplemente leyes, Jesús les va a decir: eso no es cierto, estamos frente a un Dios de la creación. Y por eso dice: en el principio Dios creó al hombre y la mujer. Para decirnos que el valor de la ley no es permanente. Lo que es permanente es el sueño de Dios. ¿Y cuál era el sueño de Dios? Que el hombre y la mujer estén unidos. Y ahí radica la unidad del matrimonio. Y para ayudarnos a comprender esta dimensión relacional del ser humano, vamos a detenernos en el libro del Génesis, en este relato que hemos escuchado del libro del Génesis. Todo parte de la constatación que al hombre le falta algo. ¿Y quién se da cuenta de esto? Es el mismo Dios. Él dice: no es bueno que el hombre esté solo. No es una pretensión del hombre que descubre su soledad, sino del mismo Dios. Él se da cuenta que falta algo al hombre que él mismo había creado. Esto es indispensable. Y lo que dice la expresión es: no es bueno. Si ustedes se recuerdan el relato del primer capítulo del libro del Génesis, mientras Dios iba creando cada una de las cosas, ¿cuál era la confirmación que hacía Dios? Vio que para Dios estaba bueno. Cuando empezó a crear el cielo, la tierra, dice: amaneció y anocheció, y vio Dios que estaba bueno. Todo lo que había hecho hasta antes de crear al ser humano, para Dios estaba bueno. Pero cuando crea al ser humano, al hombre y la mujer, dice: macho y hembra los creó, no hay esta confirmación de parte de Dios que dice que estaba bueno, sino dice que era muy bueno lo que había creado. Fíjense, el detalle con el cual Dios, o el relato del Génesis, nos muestra para darnos una indicación bien precisa y bien detallada, que hasta ese momento el ser humano era algo muy bueno. Sin embargo, hay algo que aparece de inmediato como problema, y lo que les decía en este caso: la soledad del hombre. Y esto viene por parte de Dios, que Él se da cuenta que el hombre está solo, y va a decir: no es bueno esto. De hecho, si nos damos cuenta, queridos hermanos, no hay vida en la soledad. Y eso lo confirma el mismo Dios. No se puede vivir en soledad. Y se necesita una ayuda. Y ante esto es el mismo Dios que va a buscar esta ayuda complementaria al ser humano. Y esto es una indicación que nos permite encontrar una ayuda fundamental necesaria. Y lo que relata el libro del Génesis es que el hombre cayó en un profundo sueño, tomó una costilla
El término que se utiliza aquí es costilla, pero lo más adecuado es decir que tomó un lado del ser humano o del hombre. Es como si Dios lo parte al hombre en dos y toma una parte y los crea a los dos. Pero hay un detalle importante aquí para darnos cuenta: ninguno de los dos está presente en el origen. Porque cuando creó Dios al hombre, la mujer no estaba. Y cuando creó a la mujer, el hombre estaba dormido. Y entonces ninguno de los dos pudo asistir al origen. Esto solamente está reservado a Dios. Ahí está la profundidad de aquello que intenta mostrarnos Dios. Es para decirnos que no podemos conocer realmente el origen, ya sea del hombre y de la mujer. Esto le permite solamente a Dios. Pero ¿cuál es la reacción del hombre cuando le presenta a la mujer? Y fíjense el detalle con que se relata en el Evangelio y en el mismo relato del Génesis. Dios le presenta al hombre a la mujer, y a la mujer le presenta el hombre, y ahí nace la relación que tiene que existir, es decir, la unidad que tiene que existir es a partir de esta presentación que hace Dios tanto al hombre como a la mujer. Ante la soledad de uno, el otro responde como ayuda adecuada. Entonces Dios presenta al hombre a la mujer y la mujer le presenta al hombre. ¿Y cuál es la exclamación que hace el hombre? Dice: esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Qué significa la expresión hueso de mis huesos? ¿No? El hueso es algo sólido, es algo fuerte. Reconoce que en la ayuda que va a recibir hay una solidez, y por eso la mujer va a convertirse en esa solidez de una familia. Pero al mismo tiempo es carne, es decir, es frágil, es debilidad, es vulnerable. Pero Dios permite que de la solidez y la vulnerabilidad nazca la unidad que hace falta, o la complementariedad que hace falta al ser humano. Yo quiero detenerme en otro detalle particular, un poco técnico. Les decía, la expresión en hebreo de hombre es ish. Hombre en hebreo se dice ish. Y mujer, o para decir la mujer, se dice ishah. Ishah. La diferencia entre estos dos términos es una Y y una H. Y con la Y y la H inicia el nombre de Yahvé, que en hebreo se dice Adonai. Entonces, ¿cuál es la profundidad de estas expresiones? Fíjense, la misma raíz de ish e isha está utilizado para decir la misma cosa. Y la diferencia solamente es esta Y y esta H. Para decirnos, Dios toma la misma raíz, pero Él está presente en estos dos términos, que es la diferencia. Es decir, que Dios une la misma raíz a través de la diferencia, pero Él está presente en esa unión. Por eso el matrimonio al cual hace referencia Jesús es relación y unidad,
y esa unidad solamente viene de parte de Yahvé, del Dios de Israel. Y este es el fundamento que les decía de la unidad de los matrimonios. En el principio, el sueño de Dios era que el hombre y la mujer vivan unidos.